La palabra del Señor se encuentra en el libro de Juan. Se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 13. Estamos agradecidos de la oportunidad que eso nos da en este lugar. Como compartíamos con mi hermano Andrés, en este lugar, ¿sabe qué se hace con los jóvenes? Se les da una oportunidad, hermano. Se les da una oportunidad de poder trabajar, de poder servir. En otros lugares los jóvenes tienen que estar años para poder ser porteros, ¿no? Pero Dios bendiga a nuestro pastor que ha puesto esa confianza en nosotros de poder darnos la confianza de pararnos en este lugar. Amén, gloria a Dios. Que nosotros podamos ser consecuentes con nuestro hecho y con nuestros actos también, porque si algo le cuesta a los jóvenes es poder ser consecuente, hermano. Es poder no solamente hablar desde la voz, sino desde los hechos. Aleluya. Es poder no solamente hablar desde los gritos o desde los versículos, sino también desde los frutos. ¿eh? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Libro de Juan, en el capítulo 13. Tiene como subtítulo o como título: Jesús lava los pies de sus discípulos. Y le damos lectura, ¿cierto? Como guste, si quiere se pone de pie, si quiere se queda en su lugar, pero con reverencia al Señor. Amén. Dice así en el nombre de Jesús: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo le había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido. Amén. Puede tomar su asiento. Padre, te damos las gracias por la oportunidad de poder hablar de tu palabra. Podamos ser hallados dignos, Dios mío, hallados fieles de compartir esta santa, Señor, palabra, Dios. Esta palabra que es bendecida desde la eternidad y hasta la eternidad será bendita. Que esta palabra pueda producir en nuestra vida un fruto, Señor. Y que esta palabra, Señor, pueda producir en nosotros, Dios mío, esperanza, fe, paciencia, bondad, Señor. Que esta palabra pueda producir en nosotros, Dios mío, aquello que usted fue la inspiración original por la cual le escribió, que produzca eso mismo que usted le inspiró en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesucristo, pueda mirar mi vida con misericordia, Señor, y podamos compartir de esta tu palabra, Señor, para poder seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesucristo, el Señor Espíritu Santo, ruego para que usted obre conforme a cada necesidad de este lugar. Amén. Y para que usted, Señor amado, sea redarguyendo, Señor, corrigiendo, exhortando, disciplinando, Señor, edificando a tu pueblo, Señor, a fin de llegar a la meta, Señor, a fin de llegar a la ciudadanía que usted nos dio, a fin de llegar y de correr aquella carrera que un día terminará, Señor. Y que usted, Señor, permitirá, Dios mío, que podamos ver tu rostro, Señor, y ser coronados por ti, Señor. En el nombre de Cristo, el Señor, en tus manos encomendamos esta palabra, este lugar y el resto del día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Este libro de Juan, cierto que tiene una visión totalmente diferente de los demás evangelios, que trata de Jesucristo y de encuentros personales que Jesucristo tenía con las personas. Si bien del capítulo 1 al capítulo 2 se habla del rechazo que la nación hizo para con Jesucristo, su nación hizo para con Jesucristo, del capítulo 13 al 17, Jesucristo se centra solamente en los que le habían recibido, en los que habían creído en Él, en los que habían dejado su mentira, su engaño como Mateo, y habían creído a aquel que los había llamado, en los que habían dejado atrás sus antiguas profesiones, sus redes, sus embarcaciones y todas sus pertenencias, sus padres, su familia, simplemente para seguir a este Jesucristo que le había hecho el llamado. Jesucristo, y esta palabra se relata durante la última noche de la vida terrenal de Jesucristo. Del capítulo 13 al capítulo
17 se habla de la última noche que Cristo iba a estar en la tierra. Amén. Porque al otro día Él iba a recibir la muerte de la cruz. Y esta palabra se desarrolla y se enmarca en un contexto que tiene que ver con la fiesta de la Pascua. Amén. Y todo Israel se reunía unánime a celebrar la fiesta de la Pascua. Para ellos la fiesta de la Pascua era como para nosotros el 18 de septiembre. Solo que ellos no tomaban ni iban a la ramada ni nada de eso. Amén. Ellos lo único que hacían era juntarse para poder agradecer a Dios por lo que había hecho en Egipto. Ellos se juntaban como un acto conmemorativo perpetuo de parte de Dios para poder agradecerle la liberación y el que Él se hubiera acordado de su pueblo cuando estaba en la esclavitud. Bendito sea Dios. Y el pueblo se reunía, ¿cierto? Y comía, hacía el sacrificio simplemente para acordarse de que un día Dios se había acordado de ellos también. Y estando en la esclavitud, Él lo había librado y lo había librado con mano poderosa. Y lo había librado levantando a un hombre llamado Moisés para que Él, de la mano de Él, se hicieran prodigios y milagros y ellos pudieran salir con mano poderosa de Egipto. Bendito sea Dios. Israel sale de Egipto y Dios manifestó señales y prodigios como las plagas. Amén. Y una de estas plagas tenía que ver con la muerte de los primogénitos. Pero Dios no es malo para matar a las personas, porque los egipcios también habían matado a los niños de Israel. Y lo que uno siembra, uno cosecha. En una parte dice que los egipcios habían oprimido al primogénito de Dios, al pueblo de Israel. Entonces ellos tenían que cosechar lo que habían sembrado. Porque yo no sé si usted se recuerda, pero en una de esas matanzas que se daban, Moisés fue echado, ¿cierto? en un pesebre, perdón, ¿cierto? Como en una especie como de cuna y fue echado al río. Bendito sea Dios. Amén. Entonces este pueblo, ¿cierto? Se juntaba en los tiempos de Cristo para celebrar la Pascua, y la Pascua tenía que ver con la liberación, pero la liberación tenía que ver con el derramamiento de la sangre del cordero que iba a ser inmolado. Tenía que ver con el derramamiento de la sangre sobre las puertas de las casas de los israelitas para que cuando el ángel de la muerte pasara sobre las casas pudiera ser librado de la muerte. Bendito sea Dios. Y esta celebración era un estatuto perpetuo y se celebraba entre el mes de abril y marzo como un estatuto perpetuo para Israel. Y no era la excepción en los tiempos de Cristo, porque cuando Cristo cumplió 12 años fue llevado a Jerusalén para celebrar la Pascua. Amén. No era ajeno Cristo a celebrar lo que Dios había establecido como ley para Israel. Y esta Pascua significa pasar por alto, perdonar, excusar. Significa que Dios estaba perdonando al pueblo, estaba perdonando la vida de los primogénitos. Y el cordero era el sustituto de las víctimas que iban a estar allí. El cordero era el sustituto de los primogénitos de Israel. Y el cordero debía ser de un año sin defecto, sin ninguna mancha, para poder ser sacrificado a Dios. En el día 10 del primer mes se guardaba hasta el día 14 del primer mes, simplemente con el único fin de que el derramamiento de esa sangre pudiera hacer que el ángel pasara de largo y no hubiera mortandad en el pueblo de Israel. Y en medio de este contexto, toda la gente se está reuniendo, toda la alegría, ¿cierto? El recordatorio de la liberación se está dando en el tiempo de Jesucristo, y Jesucristo, sabiendo las cosas que iban a suceder, se estaba preparando. Porque la gente estaba celebrando una supuesta liberación, pero la Biblia dice que la fiesta era sombra de lo que había de venir. Y esa fiesta era sombra de que Cristo era el verdadero Cordero. Yo no sé si usted puede entender esto, pero cuando Cristo mandó a sus discípulos a pedir el lugar donde él iba a celebrar la Pascua, el hombre estaba consciente de que iba a celebrar la Pascua porque era una fiesta que se celebraba en todas las casas. Todas las casas se reunían con el único fin de poder acordarse de lo que Dios había hecho con ellos. Y más aún la Biblia dice que cuando sus hijos le preguntaran por qué estaban celebrando esto, ellos debían decir: porque Dios nos sacó de Egipto, porque Dios se acordó de nosotros, porque Dios nos libertó, porque Dios nos liberó, porque Dios abrió el mar rojo y nosotros pasamos en seco.
y despojamos a los egipcios de su riqueza, que hoy día este pueblo le sirva a Dios porque Dios se acordó de él. Amén. Sí, Señor. Y eso debía ser traspasado de generación en generación. Y en esta fecha, toda la gente se reunía con un corazón alegre, con un corazón contento para celebrar una liberación. Pero antes de que llegara esta fiesta, Jesucristo sabía que su hora había llegado, y sabe que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. En todas las casas se encontraban alegres, se encontraban regocijados por celebrar una liberación, pero Cristo en su corazón se encontraba confrontado con lo que estaba escrito de él. Pero Cristo en su corazón se encontraba confrontado con el Salmo 22, que de sus vestidos iban a echar suerte. Pero Cristo se encontraba confrontado con Isaías 53, que era un varón de dolores experimentado en quebranto, que no vimos hermosura en él, que no vimos buen parecer en él, más por su llaga fuimos curados. Aleluya, gloria a Dios. Mientras toda la gente se encontraba celebrando y preparando una celebración, Cristo se confrontaba con lo que estaba escrito de él, desde los profetas, desde la ley, hasta ese momento. El único que conocía el verdadero significado de esa noche era Jesucristo. El único que conocía el verdadero significado de esa noche era Jesucristo el Señor. Amén, sí, Señor. Y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. No cualquiera recibía a Cristo como lo recibieron sus discípulos, como lo recibió Lázaro, como lo recibió Marta, María. No cualquiera recibía a Cristo como lo recibieron aquellos que estuvieron dispuestos a seguirlo. Aquellos que cuando Cristo predicó el pan de vida y la gente lo dejaba y se iba de él y muchos de sus discípulos volvían atrás. Aquellos que Cristo dijo, el que no toma su cruz y me sigue, mirando a sus discípulos y dice, ¿y ustedes también quieren irse? Surge la voz del apóstol Pedro y dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Sí, Señor. Es en esta noche donde se comienza a fraguar, se comienza a detonar el desenlace de la salvación de la humanidad. Y Cristo era plenamente consciente y sabía de dónde venía y también sabía de a dónde iba. Y sabía de que no iba a volver como vino, sabía de que iba a dar vida eterna a aquellos que lo seguían. Y sabía que iba a dejar su Espíritu Santo en este lugar y iba a establecer su iglesia. Y sabía que iba a dar herencia a aquellos que habían creído en él. Y sabía que iba a morar con él en lugares celestiales. Porque como decía nuestra hermana, el Evangelio no es solamente una vida aburrida, amigo. El Evangelio no es solamente dejar de ir a la disco o dejar de fumar. El Evangelio tiene que ver con promesas que solo Dios te las da. Amén, El gloria a Evangelio Dios. tiene que ver con promesas que nadie puede entender porque nadie las cree. Aleluya. El Evangelio tiene que ver con tu nombre escrito en el libro de la vida. Señor. El Evangelio tiene que ver con el Espíritu Santo dentro de ti, guiándote a toda verdad y a toda justicia. Amén, sí, el Señor. Evangelio es más que una vida aburrida, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Para muchos seremos aburridos, pero para nosotros esta ha sido la mejor decisión que hemos tomado. Amén, amén. Sí, Señor. Sí, Padre. Imagínese, Cristo sabía que su hora había llegado. Él era plenamente consciente del dolor que tenía que enfrentar, del sufrimiento que tenía que pasar, de los latigazos, de la agonía que tenía que enfrentar. Mas sin embargo amó a los suyos. Mas sin embargo lo amó a usted y me amó a mí hasta el fin, hasta la consumación de la salvación, que tenía que ver con la crucifixión, que tenía que ver con el padecimiento, porque antes de ese momento Cristo nunca había enfrentado el dolor. Cristo, siendo Dios, nunca había enfrentado el dolor. A él solamente se le adoraba, se le alababa, se le bendecía. Antes de ese momento nadie había insultado a Jesucristo. Antes de ese momento nadie había golpeado a Jesucristo. ¿Usted cree que los ángeles le pegaban cachetadas a Jesucristo? ¿Usted cree que los ángeles lo insultaban? Lo único que hacían era adorarlo, bendecirlo. Bendito sea Dios. Y él se vio enfrentado a vivir cosas de las cuales no estaba preparado porque nunca las experimentó. Bendito sea Dios. Amén. Señor. Él se encontraba en un momento tan agónico de su vida, donde su sudor era como gotas de sangre, viendo la presión
Bendito sea Dios. Amén. Porque Cristo padeció lo que padeció solamente por su alma y por la mía. Nosotros los que prometemos cosas y no las cumplimos. Nosotros los que hemos sido mal agradecidos con Dios y Dios aún así nos da una oportunidad de hablar de Él. Bendito sea Dios. Nosotros los que muchas veces pusimos la mano del arado y mirábamos hacia atrás. Nosotros que no somos dignos de hablar de Él. Hoy día estamos aquí simplemente porque su gracia nos alcanzó. Amén. Gloria a Dios. Nosotros no somos nada, amigo. Hermano, nosotros no somos nada, ni somos nadie. Es solamente su gracia la que reposó sobre nuestra vida. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y en esta noche Jesucristo hace una enseñanza con sus discípulos. Porque Jesucristo debía mostrarle, ilustrarle, porque ellos todavía no tenían el Espíritu Santo y no podían entender las cosas grandes y maravillosas que Cristo sabía que había visto en los cielos, la herencia que Él le iba a dejar, las cosas que Él le iba a hacer con ellos, no podían entenderlo todavía, porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Por eso le dijo Pedro: lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero ya llegará el momento en que tú lo entenderás, ya llegará el momento en que tú podrás darte cuenta que solamente por la cruz tú podrás ser lavado y podrás ser limpiado. Quizás en este día tú no entiendes por qué te estoy lavando los pies, pero el día de mañana tú lo podrás comprender, porque al igual que yo tú padecerás en la cruz. Gloria. Bendito sea Dios. Sí, Señor. Alabado es tu nombre, Padre. Yo creo que el apóstol Pedro llegó a entender lo que Cristo había hecho, porque vivió lo mismo que Él vivió. Y para que usted entienda, Cristo no estableció el lavamiento de pie. El lavamiento de pie ya existía en Israel. El lavamiento de pie existía desde años remotos, ¿cierto? Cuando los ángeles llegaron de parte de Dios a Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y Abraham le lavó los pies. El lavamiento de pies ya existía, y el lavamiento de pies lo hacían dos personas dentro de un hogar judío. Lo hacía el siervo, el empleado, ¿cierto? El sirviente, o lo hacía el dueño de casa. Como señal, como símbolo de buen recibimiento, de acogida, como diciendo: yo estoy contento que tú estés conmigo, como diciendo: yo estoy contento de que tú puedas compartir este techo conmigo. Bendito sea Dios. Y se hacía esto porque las calles en ese momento eran polvorientas, no tenían concreto como en este tiempo. Y la manera de recibir a un viajero era lavándole los pies, quitándole ciertamente el polvo de sus pies, para que, como señal de que él era bien recibido. Por muchos años, o por la mayoría del tiempo del ministerio de Cristo, a los apóstoles los atormentaba un deseo de grandeza. Ellos disputaban de quién sería mayor entre ellos. Ellos disputaban de quién se sentaría a la izquierda, quién se sentaría a la derecha. Ellos disputaban de quién tendría más unción, quién tendría más poder, quién tendría don de sanidad, quién tendría cosas tremendas que los demás no tendrían. Bendito sea Dios. Amén. ¿Acaso no nos pasa eso a nosotros? A mí me ha pasado, hermano. A mí me ha pasado viendo que Dios alguna vez me ha usado y yo me he creído el cuento, hermano. Y le diría que soy mentiroso, si no le dijera sería mentiroso delante de Dios. Pero la Biblia dice que los discípulos disputaban de quién sería el mayor entre ellos. Y con esta enseñanza Cristo le quiso decir algo: nadie de ustedes debe tener más alto concepto del que la Biblia le da a ustedes. Ustedes no deben tener más alto concepto del que yo establecí en la Biblia. Porque si yo, siendo el rey, siendo Dios, me despojé de mi manto, me despojé de mi investidura como Dios, me despojé de mi gloria como Dios, y hice mío, me ceñí, me hice cercana la toalla, me hice cercano el traje de siervo solamente para lavar sus pies, ustedes no pueden aspirar a algo mayor que eso. Usted no puede aspirar a deseos de grandeza, porque yo, siendo el rey, porque yo, siendo Dios, vine a servir, y vine a servir sin interés, y vine a servir sin interés, y vine a servir no esperando nada, sino simplemente salvar el alma de aquellos. Amén. Gloria a Dios, Señor. Bendito sea Dios. Santo eres. Nosotros Jesús. servimos y nosotros exigimos Señor. cosas, hermano. Yo hago algo bueno y el día de mañana espero que me retribuyan parándome en este lugar. Yo soy consciente, hermano. Yo soy consciente de mi pecado delante de Dios. Santo eres. Soy consciente que muchas veces he pescado la Biblia solamente porque me han dado la oportunidad de predicar, hermano.
Soy consciente de que muchas veces le he prometido cosas a Dios y no las he cumplido. Soy consciente de que Dios, habiendo sido bueno como ha sido conmigo, muchas veces yo le he fallado y no le he pagado como Él se ha merecido. Santo eres Jesús, te alabamos, Señor. Nosotros no servimos desinteresadamente. Muchas veces. Yo muchas veces he hecho cosas para que la gente me vea, hermano. Para que la gente diga qué bonito el hermanito. Está en la radio, está en la tele. Pero yo llego a mi casa y me siento pecador, me siento vil, hermano. Porque entiendo las cosas en las cuales le he fallado a Dios. No sé si usted me entiende. Amén, sí, Señor. Aquellos que han tenido la oportunidad de poder estar en plataformas en las cuales nunca se imaginaron, pueden entender cómo llega a su casa sintiéndose el mismo pecador de siempre. Y que solamente su gracia la que se ha depositado en nuestra vida y que su gracia no es para abusar de ella. Su gracia no es para abusar de ella. Amén. Su gracia es para perseverar, su gracia es para salvación, su gracia es para vida eterna. Amén, sí, Señor. Imagínense toda la gente celebrando la Pascua y Cristo enfrentándose a los latigazos. Toda la gente celebrando la liberación y Cristo enfrentándose a la cruz. Toda la gente celebrando la liberación y Cristo enfrentándose a la traición de aquellos que habían comido con Él. Cristo enfrentándose a la negación de aquellos que dijeron estar siempre con Él. Toda la gente celebrando y Cristo enfrentado a que el mismo Padre lo iba a dejar solo. Bendito sea Dios. Aleluya. Imagínense el sufrimiento de Cristo. O más que el sufrimiento, la agonía de Cristo. De prepararse para experimentar lo que como Dios nunca hubiera experimentado, simplemente por salvar el alma de nosotros, simplemente por salvarlo a usted y salvarlo a mí. Nosotros que hoy día nos decimos ser cristianos, nosotros que hoy día nos paramos en un lugar a gritar 3 versículos y nos creemos gran cosas, no siendo nada delante de Él, Sí, Señor, gloria no a Dios. haciendo nada de lo que Él hizo, hermano, no llegando ni al dedo chico comparado a las cosas que Cristo hizo. Amén, sí, Señor, gloria a Dios. Muchas veces mirando mal a nuestro prójimo, muchas veces devolviendo mal por mal, muchas veces siendo murmuradores con nuestros hermanos. Amén, sí, Señor. Y yo me paro en este lugar siendo consciente de las cosas que he hecho delante de Dios. Siendo consciente de que muchas veces estuvo dispuesto a cambiar su gloria por un deleite pasajero. Que muchas veces estuvo dispuesto a dejar el bautismo de su Espíritu Santo, su gracia, su palabra en mí, por un deleite que el día de mañana ya no lo iba a tener. Sí, Señor. Bendito sea Dios. Ayúdanos. Pero a través de estas verdades que la iglesia se edifica, a través de estas verdades que la iglesia puede edificarse, porque usted puede entender, al igual que yo, que solamente sincerándose delante de Dios que uno alcanza perdón de pecado. El apóstol Pedro llegó a decir: Él es nuestra Pascua sacrificada por nosotros. Él es el Cordero sin defecto del cual Juan el Bautista habló diciendo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero sin defecto, sin mancha, que fue sacrificado para que el ángel de la muerte hoy en día nos mire de lejos, porque somos salvos por la gracia de Dios. Sí, Señor. Él es el Cordero del cual su sangre hoy día está por sobre nuestra vida, y el ángel de la muerte pasa de largo porque Cristo nos adquirió y nos dio su herencia. Y nos hizo coherederos juntamente con Él, y nos dio las cosas que estaban escondidas desde los siglos, se las reveló a nosotros, los pecadores, los necios, los faltos de entendimiento. Amén, sí, Señor. Bendito sea Dios. Él sabía de dónde venía y también sabía dónde iba, pero sabía el camino también que tenía que recorrer, Gloria a Dios, Santo. que sabía las cosas que tenía que enfrentar, Te alabamos, Cristo. y Él soportó todo lo que soportó. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Él soportó todo lo que soportó porque Él sabía que iba a ser exaltado. Y como dijo en el capítulo 17, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con
con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste proceden de ti. Él sabía que padeciendo la obediencia y siendo obediente iba a volver a tener el mismo lugar que había dejado en la Trinidad. Él sabía que siendo obediente iba a tomar el mismo lugar que tuvo un día en el trono de Dios. Él sabía que siendo obediente iba a tomar el mismo lugar que un día tuvo, donde los ángeles lo adoraban, donde los ángeles lo exaltaban y lo adoraban y lo bendecían. Este fue el gozo que estuvo delante de él para él ser obediente. Amén. Sí, Señor. Padre, glorifícame como yo te he glorificado. Padre, devuélveme el lugar que un día tuve porque yo no te he fallado. Padre, devuélveme el lugar que un día tuve al lado tuyo, porque yo no te he fallado, he cumplido a cabalidad lo que tú pusiste en mí. Santo eres Jesús. Incluso orando y diciendo, si es posible, paso de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Sometiéndose a la voluntad de aquel que desde la antigüedad tenía escondidos los misterios del Evangelio, los misterios de la salvación. Los misterios que hoy día son revelados a nuestra vida. Sí, Señor. El misterio de la eternidad, el misterio que mucha gente ha buscado y ha tratado de descifrar. Y ha inventado fórmulas. Se le ha dado a la iglesia de Jesucristo. Se le ha dado a la iglesia de Jesucristo. La Biblia dice que delante de Él se doblará toda rodilla, que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Ahí estarán todos los que le creyeron a Mahoma. Ahí estarán todos los que le creyeron ciertamente a Gandhi. Ahí estarán todos los budistas. Y todos ellos tendrán que confesar una sola cosa: que Cristo no es una religión, Aleluya. que Cristo es la vida eterna. Sí, Señor. Ellos tendrán que Santo eres confesar una Jesús. sola cosa. Gloria a Dios. Ellos Gloria pudieron a Dios. haber vivido una vida apartada en la tierra, pero nadie les da la vida eterna, sino solamente Cristo el Señor. Amén. Gloria a Dios. La filosofía hoy día te da una buena manera de vivir, una vida sana, una vida distinta, una vida apartada, pero la vida eterna solo te la da Cristo el Señor. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Sí, Señor. Y Cristo comienza a lavar los pies de sus discípulos, ciñendo la toalla, teniéndola cerca, ceñirse era vestirse. Él se vistió de siervo, Él se vistió voluntariamente como el sirviente para poder servir sin interés alguno. Gloria a Dios. Sirvió sabiendo lo que iba a padecer y siguió sirviendo. Sirvió y lavó los pies de aquel que después iba a salir por esa puerta y lo iba a traicionar. Igual le lavó los pies. Amén. Sí, Señor. Sirvió y le lavó los pies a aquel que al otro día lo iba a negar 3 veces. O durante la misma noche lo iba a negar 3 veces. Igual le lavó los pies. Sí, Padre. Sirvió sabiendo que yo le iba a fallar, me salvó. Sirvió sabiendo que usted quizás se iba a apartar alguna vez de Dios, iba a volver a Dios, igual sirvió. Bendito sea el nombre del Señor. Pero era plenamente consciente de lo que tenía que padecer para poder ser exaltado y tomar el mismo lugar que un día tuvo antes de descender de allí. Padre, glorifícame como yo te he glorificado. Porque mientras he estado en esta tierra, lo único que he hecho es glorificar tu nombre y decir que todas las cosas proceden de ti. Mientras estaba en esta tierra he sanado, la gente me ha seguido, la gente se ha maravillado con mis cosas. Yo me he dado vuelta simplemente para decir que todas las cosas proceden desde ti. Te he glorificado, Padre. Ahora glorifícame y dame el lugar que un día tuve a la diestra tuya en el trono de la gracia. Y en este lavamiento que tenía que ver con la ilustración de lo que Cristo iba a hacer en la cruz al lavar a aquellos que creyeran en Él, llega a donde Pedro. Usted sabe bien de Pedro. Pedro siempre era como medio emocionalista, siempre hacía cosas que no tenía que hacer. Veía que Cristo caminaba por el mar, se tiraba un piquero al tiro del se tiraba al tiro del barco. Veía que a Cristo le iban a arrestar, sacaba la espada, cortaba la oreja. Pedro era medio emocionalista para sus cosas. Amén. Y ahí aparece Pedro.
Y le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Le dice, Señor, ¿usted me lava los pies a mí? Respondió Jesús, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Y Pedro le responde, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Imagínate Pedro. ¿Sabe qué es lo que quería decir Pedro detrás de toda su emoción, de todo su emocionalismo, de toda su vigor o su forma de ser? Él conocía quién realizaba esas cosas. Señor, tú me lavas los pies, tú el que alimenta a las multitudes, tú el que levanta a los paralíticos, tú el que hace salir a las personas desde los féretros para darle una vida nueva, tú el que hace descender pan del cielo, tú el que, Señor amado, el que sana, el que restaura, el que limpia, el que liberta, me va a lavar los pies a mí. Yo sé, yo conozco muchas veces ese ritual, lo he visto, cómo los siervos se humillan para lavar los pies de aquellos que llegan a las casas. ¿Cómo tú, Señor, me lavarás los pies a mí? Soy yo el que te tiene que lavar los pies a ti. Pero Jesús le dijo, si no lo entiendes ahora, quizás lo entenderás después, cuando un día padezca lo mismo que he padecido yo. Sí, Señor. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Pedro Dios. sabía que solamente los sirvientes realizaban esta labor. Y él no podía entender cómo Dios, cómo Jesucristo, habiendo hecho todo lo que hizo, hoy día podía rebajarse de tal manera de lavarle los pies. Y más encima decirle, esto ejemplo os he dado para que como yo hago, ustedes también hagan. O sea, lávense los pies los unos a los otros. Imagínense aquellos que pensaban en ser más grandes que otros lavándole los pies a su hermano. Aquellos que pensaban en estar sentados a la derecha y el otro a la izquierda lavándole los pies a sus hermanos menores. Aquellos que pensaban en que el reino de Jesucristo era terrenal y que ellos iban a tener una buena posición en ese reino, iban a tener que lavar los pies a los menores. ¿Cómo tienen que haber pensado ellos? ¿Cómo tienen que haber reflexionado, capacitado durante esa noche? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Sí, Señor. Y Jesucristo le dice una palabra, le dice, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Porque los pies reflejan el caminar del hombre. Jesucristo a través de la cruz nos lavó por completo, nos purificó, nos limpió, nos dio una herencia nueva, un nuevo nombre, una vida eterna. Pero nuestro caminar tenemos que lavarnos nosotros día a día, viniendo delante de Dios. Por eso el salmista siempre decía, mis pies han andado en lo recto, mi caminar ha andado en lo recto, Señor, ten misericordia de mí, acuérdate de mí. El salmista muchas veces dijo, Él no dará tu pie al resbaladero, Él no dará tu vida para que te caigas, porque yo he hecho lo bueno delante de ti. Asaf dijo, por poco se deslizaron mis pies, viendo la prosperidad de los impíos. Los pies tenían que ver con el caminar del hombre. Y nosotros no necesitamos sino lavar nuestro caminar, que de tiempo en tiempo se contamina con las corrientes de este mundo, que de tiempo en tiempo se contamina con lo que nos seduce, con lo que nos engaña, con lo que nos hace sentir bien por un momento y al otro día nos destruye. Los que están lavados, los que han sido bautizados por su Espíritu Santo, no necesitan sino limpiar su caminar cada día, venir delante de mí pidiendo perdón, y yo los perdonaré. Bendito sea Dios. Amén, sí, Señor. Póngase de pie, hermano. Oh, gloria a Dios. Durante esta misma noche, Jesucristo les dijo, confiad en mí. Confíen en mí, yo he vencido al mundo. Confíen en mí. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Porque yo no los voy a dejar solo. Porque yo sé dónde me voy,
pero también sé las cosas que voy a dejarle a ustedes, y es el Espíritu Santo, es la vida eterna, es el nuevo nombre, es la iglesia, son los dones. Amén. Bendito sea Dios. A ustedes les conviene que yo me vaya, amados, porque si no vendrá el Espíritu Santo, el Consolador. Yo ya no voy a estar con ustedes, ahora voy a estar en ustedes, guiándolos, formándolos, capacitándolos cada día, para que un día puedan ver mi rostro, y puedan ver mi rostro, porque yo voy a preparar morada para ustedes. Porque Cristo no hubiera dicho eso si Él no hubiera vuelto, y la zarra, la garantía de que Él volverá, es su Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. Cristo no hubiera dejado su Espíritu Santo si Él no iba a volver. Amén. Bendito sea Dios. Padre, te agradecemos